Valparaíso. Hans Christensen nos tiene lo que está ocurriendo a propósito, al parecer, de un robo de armas desde un regimiento. Cuéntanos, Hans, los detalles. Claro que sí, estamos afuera de este recinto militar. Monse, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Se los voy a dejar con la imagen en vivo y en directo de José Bustos de lo que está ocurriendo en este minuto. Estamos en el frontis del regimiento número 2 Maipo. A eso de las 4, entre las 4 y las 5 de la mañana aproximadamente, han dicho los primeros reportes, ocurre este asalto. Una banda organizada de cerca de 6 delincuentes que ingresa por la zona posterior, precisamente en un muro perimetral. Lo saltan, lo escalan finalmente y lo que hacen es amenazar a 2 conscriptos que se encontraban de guardia realizando sus rondas y les sustraen, les roban 2 fusiles de guerra. Esa es la información que se ha confirmado de momento. Hasta ahora lo que sabemos es que se encuentran realizando peritajes de carabineros dentro de este recinto. Está el Lavocar, está también el OS9 trabajando en esta zona, pero sin lugar a dudas esta situación reviste un conflicto y un peligro mayor. Nos recordaba a un robo anterior que hubo en otro recinto en la comuna de Concón, particularmente en el Fuerte Aguayo, un recinto de la Armada en donde se robaron también 2 fusiles SCAR, y la verdad es que evidentemente lo que nos han dicho las autoridades es que este armamento es utilizado posteriormente para cometer otro tipo de delitos, y con los antecedentes que hemos tenido acá en la región de Valparaíso en el último tiempo, con robos bastante violentos, vecinos en sectores de poblaciones que se sienten atemorizados por las balas locas. En ese minuto, cuando se recuperó el armamento del robo anterior, los vecinos de esa zona en donde se logró detener a 2 ex uniformados decían que durante las noches incluso se sentía mucho sonido de disparos, y es por eso que este nuevo robo que ocurre esta vez en un recinto, esta vez del ejército, es muy complejo, muy complicado, porque estamos hablando de armamento de grueso calibre finalmente que termina en manos de bandas delictuales. ¿Qué es lo que se nos ha señalado? De manera muy preliminar, Fiscalía confirmó efectivamente este delito, este robo que ocurre en la parte alta del puerto. Estamos en el sector de Playa Ancha, para que ustedes se puedan hacer una idea. Solo un par de minutos, por ejemplo, del estadio Elías Figueroa, para que se puedan situar bien, y por lo tanto es muy complejo todo lo que está ocurriendo. Muy complejo, Hans. A través de un comunicado solamente. Sí, claro, Monse, no, es que de verdad uno no puede creerlo, porque ya tú nos contaste de un caso anterior cercano, y este caso, a ver, para ir reconstituyendo lo que pasó, ¿a qué horas entraron? ¿Cómo entraron? ¿Qué se sabe al respecto así de la secuencia de los hechos? Mira, esta situación ocurre de la siguiente manera, Monse. Nosotros estamos en el frontis en este minuto, que es la zona, por ejemplo, donde ingresan los vehículos, donde transita la locomoción pública, pero estos delincuentes lo que hacen es no entrar por esta zona, que probablemente es una de las que está más vigilada, sino que lo que hacen es saltar, escalar un muro que está por la zona posterior, evidentemente aprovechándose de que estaba oscuro, y eventualmente sabemos que todo este tipo de delitos están estudiados, y es por eso que lo que hacen ellos es saltar, escabullirse eventualmente por los distintos lugares que ustedes están viendo. Por ejemplo, aquí hay algunas palmeras, hay una capilla, vehículos que quedan estacionados durante las noches, y se aprovechan de todo ese contexto que ocurre en este lugar finalmente para asaltar y sorprender en medio de la noche a estos 2 conscriptos, que nosotros hemos podido confirmar que además se trata de funcionarios que son bastante jóvenes. Nos explicaban recién fuentes internas dentro del ejército que no deben haber tenido más de 18, 19 Estaban haciendo años. el servicio militar. Estos 2 funcionarios a quienes efectivamente. ¿Y los amenazan con pistolas? Solamente algunos minutos atrás. Los amenazan con armas blancas, con armas de fuego también, y evidentemente ante eso lo que hacen ellos es entregar este armamento, teniendo en cuenta también que lo que estaba en riesgo era su vida. Los sorprenden de esa manera, les quitan estos fusiles de guerra, que muy distinto a lo que ocurrió la otra vez en este recinto de la Armada, que eran 2 fusiles SCAR. Nos dicen que en esta oportunidad se trataría de otro modelo de fusil que nos van a confirmar en algunos minutos más, pero evidentemente que es armamento de grueso calibre. Pero es que lo que realmente uno no puede entender cómo es tan fácil entrar a un regimiento. Es decir, entraron 2 personas, se saltaron una reja, entraron y llegaron, y con armas blancas o armas de fuego amanecen... 6, Monse. 6 personas. No, es que no puedo entender cómo un regimiento está tan falto finalmente de vigilancia y... Muy confiado, dices tú.
Es que es un regimiento donde hay Estaba más muy de 2 confiado, armas de las que se poner a llevaron. 2 conscriptos en la puerta, confiado, porque si se logran saltar 6 personas, claro, los 2 conscriptos llegan 6 tipos con armas, ¿qué va a hacer? Está ahí jodido, ¿no? Entonces habría que ver la coordinación, la logística que se establece por parte de los superiores para ver cómo resguardas un lugar así. Y que eso es lo claro. Que uno piensa, estos son ladrones, pero si fuera otra cosa, si fueran espías, Además, imagínate. tuviéramos una situación de tensión, qué terrible. Es llegar y, claro, está yendo de alambre de púa a este lado, pero parece que el otro lado era súper fácil entrar. Yo no sé, Hans, si efectivamente en el otro lado hay, igual estas protecciones son súper débiles, estos alambres de púa. No sé si en el lado en el cual entraron es el mismo tipo de protección. Mira, nosotros todavía no podemos ir hacia el sector posterior, pero se nos explica que es un muro y debiese tener exactamente las mismas características que lo que estamos revisando en las imágenes, porque por todo este sector, al menos el perímetro y las cuadras en las que nosotros hemos estado recorriendo, es esta misma reja de color rojo que ustedes están revisando en las imágenes arriba con esta especie de alambre de púas, que efectivamente lo que hace es disuadir a una persona común y corriente, como ustedes, como nosotros que estamos acá en terreno, pero cuando se trata de crimen organizado, la verdad es que, y lo hemos visto, ha quedado patente en los últimos delitos, robos que hemos visto acá en el puerto, nada les impide perpetrar finalmente lo que ellos ya tienen idea, Eduardo. Sí, oye, es que si esto uno lo anexa con lo que ha ocurrido en los últimos días, ayer o anteayer, cuando fue el control de detención de uno de los personas detenidas por el robo ahí en Valparaíso, en el mall, ¿te acuerdas? Que vimos las imágenes. Salta el papá, se pone choro y el papá estaba pedido, andaba siendo buscado por robos parecidos. Operaban acá, tenían una casa de seguridad en Maipú y desde aquí organizaban estos atracos allá. Y ahí también, dentro de las cosas que se investigaba al papá, estaba el robo de armas de grueso calibre. Aquí estamos viendo que es gente que es avesada. No cualquier persona se mete a un regimiento. O sea, no cualquier ladrón menor, un monrero, no sé, un doméstico se va a meter a un regimiento. Es gente que no está ni ahí con nada porque saben que se exponen a que los baleen con armas de... Pero estos gallos se meten los 6 carepalos. Sí, pero no los balean. Pues. Bueno, pero podrían, ¿no? Sí, pero claro, si el tema lo que muestra la debilidad... Voy a otra cosa, que está dentro de las posibilidades que si tú te metes a un recinto militar te baleen. Entonces estos tipos no están ni ahí, porque dicen, bueno, filo, saltamos los 6, somos choros y nos robamos los fusiles. O sea, estamos a lo que quiero ir es que estamos hablando de que no son delincuentes comunes. Pero a mí también me impresiona la debilidad de nuestras instituciones que tienen el monopolio de la fuerza o la baja de apoyo institucional, el poco apoyo legal quizás con el cual se sienten que ante la entrada de 6 personas armadas a un regimiento no haya habido un disparo por parte de los efectivos que estaban al interior de este recinto militar. Eso es lo que uno ahí se pregunta, qué es lo que pasa y por qué solamente habían 2 conscriptos de guardia y con baja experiencia. ¿Realmente es efectiva una guardia de 2 conscriptos que tienen 18 años y que recién están empezando a entrenarse en el uso de armas? Es como en las películas cuando llegan 2 comandos y se echan encima a todos los guardias del villano de turno y entran rápidamente, no meten ni un ruido y logran burlar toda la seguridad. Yo creo que es algo parecido. 6 tipos entran a un recinto militar, le roban los fusiles a los conscriptos guardias. No sé si robaron más fusiles o robaron algo más o solamente esos 2, Hans. Mira, lo que sabemos, Eduardo, es que de momento solamente son estos 2 fusiles de guerra, que es una cantidad de todas maneras no menor. Imagínense, por ejemplo, cuando hemos visto en otras oportunidades bandas que tienen tomado, por ejemplo, sectores en los cerros de Valparaíso, vinculados a temas de narcotráfico, por ejemplo, o estas mismas bandas criminales que, por ejemplo, han perpetrado estos crímenes bastante violentos, no solamente acá en la costa de nuestra zona, sino que recordemos también para el interior, como han habido robos también a bancos de manera bastante violenta. Se da cuenta de esta situación y de momento solamente serían estos 2 fusiles. Yo quiero reparar en algo, y es un comunicado de prensa escrito que nos envían vía el ejército particularmente, que es la única comunicación que debería haber de momento porque se ha decretado como secreta esta causa. Se nos ha señalado que Carabineros, por ejemplo, tampoco va a dar vocería como hemos visto en otras oportunidades. Los únicos que sí se han referido a esta investigación
investigación, entregando los detalles que prácticamente son los que hemos conversado en este despacho, es la Fiscalía, y de momento lo que sabemos es la única información oficial que va a ocurrir, pero quiero remitirme a este comunicado oficial que envían, fechado justamente por el 18 de junio, y dice que en relación a la sustracción de este armamento ocurrido en el regimiento número 2 Maipo, ubicado acá en Valparaíso, se informa lo siguiente: durante la madrugada de hoy, un grupo de individuos armados se enfrentaron al personal de guardia, sustrayéndoles el material de guerra que portaban, estos 2 fusiles que hemos estado conversando. Producto de esta acción son los soldados conscriptos, quienes resultaron con lesiones menores, siendo atendidos en el hospital de inmediato Carlos Van Buren. Los antecedentes fueron entregados a Carabineros de Chile. Efectivamente, vemos cómo se está bajando el CEP en este momento. Ha estado el OS9 trabajando aquí, también el Lavocar, quienes se encuentran realizando las pericias correspondientes a los hechos, que han sido denunciadas al Ministerio Público y a la Fiscalía Militar, además de instruir una investigación sumaria administrativa. Eso es muy importante y va en la línea de lo que decías tú, Monse. ¿Cuáles son los protocolos finalmente? ¿Qué es lo que van a hacer ellos de manera interna? ¿Por qué estaban estos 2 conscriptos y nadie, por ejemplo, algún funcionario de mayor rango les prestó cobertura, les prestó apoyo frente a lo que era este asalto que estaba ocurriendo dentro de este regimiento militar? Recordemos, esa es una situación muy importante, que está lleno de carteles por aquí que dice recinto militar, prohibido pasar. Está escrita incluso la ley que ampara estas situaciones en donde uno como civil no puede pasar, pero aparentemente esas medidas disuasivas no fueron suficientes. Y hay un tercer punto que habla de que la segunda división motorizada se encuentra colaborando estrechamente con las autoridades para esclarecer los hechos. Eso es solamente lo que se nos ha señalado de manera oficial, muchachos. Los escucho. Estamos hablando de delincuentes avesados, delincuentes que no olvidémonos del delincuente común. Tiene que ser un delincuente muy pasado de revoluciones para pretender meterse en un recinto militar. Si eso, olvidémonos de aquí del ladrón, del choro, de que no, es gente con planificación, es gente con no sé si agallas, pero sin ningún tipo de, sin miedo a nada. Esa es la cuestión, sin miedo a nada. Atreverse a hacer algo así, a ninguno de nosotros se nos pasaría por la cabeza, porque primero por respeto a la institución y segundo porque uno sabe a qué se expone. Pero es que a mí hay cosas que me llaman la atención, que quizá, a ver, por lo que muestra Hans, es muy fácil ver todo el interior del movimiento del regimiento. Es decir, estas personas que entraron pueden haber pasado días, como cualquier vecino, mirando tranquilamente la reja, la protección que había, la rutina del lugar, porque no hay nada que impida la vista para adentro, ¿no, Hans? No, no hay nada que impida la vista para adentro. Mira, de hecho, vamos a pedirle a José Bustos, quien me acompaña en las imágenes, que pueda ayudarnos también a mostrar un poquitito el contexto. Ustedes se fijan, aquí hay recintos educacionales, está el Liceo María Luisa Bombal, es un sector bastante residencial, además de este sector del Cerro Playa Ancha, hay paraderos, más allá las casonas típicas de este sector del puerto también. Y ustedes pueden ver, de hecho, la reja prácticamente es queda bajita, a claro, mi altura, poco más de 1,70 m. Sí, es muy bajita. Cualquier persona que, digamos, se puede subir a este muro que está aquí, pone un pie acá y salta al otro lado, digamos, y llega a este sector como una especie de antejardín que hay ubicado aquí en este lugar, lo cual da cuenta de alguna forma también de estos protocolos o no, digamos, que están establecidos dentro de este recinto militar para prevenir todo este tipo de situaciones. Es muy complejo lo que pasa aquí. Probablemente va a llamar a revisar cuáles son las medidas de seguridad que se tienen en estos recintos militares. No es primera vez que ocurre, no ha pasado ni un año del robo que nosotros le contábamos en la comuna de Concón, en el Fuerte Aguayo, de las mismas características, de las mismas prácticamente modus operandi. Se roban también, son 12 fusiles en esa oportunidad, lo mismo que ocurre en este caso. También amenazaron al personal de guardia en ese momento, y por lo tanto se da cuenta evidentemente de que son personas que tienen esto estudiado, de que efectivamente son golpes, son delitos que se están planificando con antelación, porque no es llegar y entrar a un recinto militar. No entraron por el lugar donde estamos nosotros, sino que lo hicieron por un sector posterior, y aquello da cuenta también de que estaba estudiado prácticamente por donde ellos podían entrar, por donde podían escabullirse posteriormente y llegar de mejor manera a lo que era su objetivo, que en esta oportunidad eran estos conscriptos. Eduardo. De ese lugar donde se conoce que entraron estos sujetos, al lugar donde estaban los conscriptos, ¿se sabe cuántos metros hay?
No se sabe cuántos son los metros que hay. Es algo que vamos a tener que ir justamente investigando conforme vaya avanzando la mañana. No me quiero aventurar a aquello todavía porque vamos a tener que realizar también todo ese barrido de información, poder dar la vuelta también por esta zona. Ahora, un dato no menor que lo agrego a la causa. Estamos a menos de 5 minutos aproximadamente de la Escuela Naval. Hoy día va a ser el cambio de mando del comandante en jefe de la Armada, viene el presidente de la República también a este mismo barrio. Es un dato que quiero poner sobre la mesa. La seguridad en esta zona debiese estar al menos reforzada con patrullaje. Vaya a saber, estamos muy cerquita de ese lugar y ocurre finalmente este delito. Sí, permítanos un minuto porque está Eduardo Labarca ya con nosotros acá. Eduardo, yo insisto, este no es el delincuente habitual, estamos hablando, y por favor, aquí en esto hay que instalarlo de una vez por todas, no estamos hablando de la delincuencia que conocimos, estamos hablando de seres mucho más avesados. Claro, aquí no estamos en presencia de alguien que va pasando, dos personas que se ponen de acuerdo, oye, metámonos, veamos qué podemos hacer, no. Acá hay una planificación anterior, ¿cierto? Saben, muchas veces estos delincuentes saben que los soldados conscriptos están con este tipo de fusiles sin balas. Sin balas. Ojo, entonces a veces ven, no sé si hay algunas imágenes donde están los soldados y sin el cargador. Que solamente es como mostrarse. Entonces hay un Pero trabajo es previo. posible que en la noche los conscriptos que están a cargo de la guardia de un regimiento estén sin el fusil cargado. Eso habría que verlo, yo creo que habría que preguntarlo bien, porque además cuando es la seguridad total del lugar, no solamente están los conscriptos, porque los conscriptos hay que entender que son gente que está haciendo servicio militar. Preparando, Aquí tiene que haber alguien responsable, alguien de planta, ¿cierto? Y ahí tienen que dar la cara en sentido, porque no puede quedar un conscripto que está haciendo el servicio militar a cargo de la seguridad de algo tan importante como el que estamos una cosa, porque una cosa es decir, claro, los delincuentes avesados que estamos viendo que funcionan de otra manera y con otras lógicas que hace un tiempo atrás, pero acá uno también ve que es un regimiento que quizás funciona, es hermoso el regimiento, es un aporte urbano, podríamos decir, al lugar, pero que también funciona a la antigua, justamente cuando había otro tipo de delincuencia, otro tipo de seguridad o de inseguridad. Pero mira el fácil acceso para mirar para adentro del regimiento, entonces la verdad que era muy fácil espiar la rutina de este regimiento. Hasta puede haber habido, aunque esté prohibido, alguien que volara un dron un ratito. Si el fondo hoy día los drones, independiente que tú tengas permiso o no, es llegar y poner el dron, incluso en Google Maps, lo vamos a ver. Mira, y eso es lo vulnerable que se vuelven todas estas instalaciones con toda la nueva tecnología. Por ejemplo, esto es Google Earth, ¿cachai? Donde tú ves y ves el recinto sin ningún problema. Entonces, tomas esa imagen y además vas a visitarlo porque lo puedes rodear peatonalmente. Y uno dice, ya, si fuera una escuela militar donde se imparte, pero acá se guardan armas. ¿Cuántas en general? En un regimiento, quizás Hans también nos puede ayudar. ¿Este regimiento tenía bodega de armas? Los regimientos tienen armerillos. Eso se le llama. Es un lugar donde se guarda una gran cantidad de armas. Imagínate. Y claramente ahí tiene que estar resguardado porque lo que estamos viendo es la parte periférica, ¿cierto? La entrada. Pero adentro tiene que haber una guardia donde hay un oficial de guardia, donde hay un responsable. Y ahí para entrar a estos armerillos, como se les denomina, claramente hay otros círculos que no están es como una bóveda de armas. Claro, es una bóveda de armas que están custodiados con personas que están ahí. Eduardo, y respecto a los fusiles que fueron sustraídos, estos conscriptos, ¿qué tan fácil? Porque tú lo dices, están sin munición, por eso ellos tampoco se pueden defender disparando. Eso es lo que entendemos, ¿no? ¿Qué tan fácil es acceder a la munición de esos fusiles? Hoy día, mira, nuestro país está abierto a todo lo que es el crimen organizado. Por eso nosotros de repente vemos, ¿cierto? En algunos videos o fotos de cuando a veces hay un narcofuneral, donde vemos a personas con fusiles de esta categoría. Entonces, ¿cómo llegan a sus manos? Aquí tenemos un ejemplo. Y conseguir este tipo de munición.
hoy día está tan permeable la entrada y la salida de nuestro país que se ha visto que se trae munición desde Paraguay, desde Bolivia, de otros lugares, de una otra manera, para poder surtir, ¿cierto?, al crimen organizado que con este tipo de armamento claramente puede enfrentarse a quien sea. Hans, volvemos contigo. ¿Qué información hay de si tendrían o no balas los fusiles que estaban utilizando los conscriptos al momento del atraco? Mira, esa información se la solicitamos al menos a las personas encargadas con quienes pudimos conversar más temprano, y allí no quiero comprometer a nadie también, pero quedaron de irnos confirmando de alguna forma todos esos detalles. Por lo pronto, una duda vinculada a esto mismo que te escuchaba, Monse, y tiene que ver con si es que hay algún tipo de bodega o cuarto en donde hay armamento. Efectivamente, tal como lo dice Claudio, tiene que haber, y hay particularmente una zona destinada, por ejemplo, a guardar o de alguna forma almacenar todas estas municiones y también armamento que utilizan los mismos conscriptos, como por ejemplo veíamos eran quienes fueron asaltados en horas de esta madrugada, ¿no? Tiene que haber evidentemente y efectivamente una zona destinada para aquello en este lugar. Es parte de lo que ha estado ocurriendo, es un robo bastante violento por lo que hemos sabido. De todas maneras, ellos ingresan, este grupo de 6 delincuentes, un grupo no menor, con este armamento, con armas blancas también, y logran ir sustrayendo estas 2 fusiles que de hecho están de alguna forma, en algunos segundos más nos van a confirmar cuál era el modelo finalmente. Perfecto. Que es el que sustraen desde este recinto, pero efectivamente lo que estamos esperando es esa mera confirmación para poder ir dando luces también y graficando un poquitito mejor cuál es el armamento que finalmente es sustraído desde este recinto militar.